En una Europa sumida en el caos al final de la Segunda Guerra Mundial, un misterioso convoy que según rumores transportaba invaluables tesoros del Tercer Reich desapareció sin dejar rastro en la red de túneles polacos. Las leyendas transmitidas de boca en boca describen pilas de lingotes de oro, montones de piedras preciosas invaluables y obras maestras únicas del arte mundial. Todo lo que fue saqueado por el régimen de Adolf Hitler y que se presume está cuidadosamente enterrado en profundos escondites bajo colinas boscosas. Antes de continuar, les pedimos que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Gracias por su apoyo, es muy importante para nosotros. Número 1. Décadas después, en nuestra época, un nuevo descubrimiento sensacional ha vuelto a agitar a la opinión pública mundial, reavivando la casi extinguida esperanza de que el legendario Tren de Oro no sea un producto de la imaginación, sino una realidad que aún espera su hora. Pero quizás lo más intrigante y preocupante de esta historia radica en algo diferente. Lo que las fuerzas aliadas nunca lograron encontrar en el Berlín derrotado, en realidad no ha desaparecido. Estos colosales valores fueron trasladados en secreto y con increíble prisa. Fueron escondidos con casi una precisión quirúrgica y previsión en bosques remotos, en túneles especialmente equipados para este propósito, y en profundos e inaccesibles depósitos que según el diseño de sus creadores nadie nunca debería haber encontrado. Y hoy, después de tantos años, un tenue rastro documental como un hilo delgado de Ariadna nos guía a través de los laberintos del tiempo directamente a estas densas sombras del pasado, donde aún pueden reposar riquezas no encontradas en el año en que la derrota de la Alemania nazi en todos los frentes se hacía cada vez más evidente. El círculo más cercano a Hitler, en pánico, inició una operación a gran escala para salvar y ocultar activos. Oro, obras de arte, únicas antigüedades y otros valores materiales saqueados sin piedad en las vastedades de la Europa ocupada fueron apresuradamente transportados a escondites inaccesibles, previamente preparados ubicados en zonas montañosas de difícil acceso. Hermann Göring, el poderoso jefe de la Luftwaffe y conocido coleccionista, dio personalmente la orden de evacuación urgente de París de valiosas pinturas de Rafael Rembrandt y cientos de lingotes de oro masivos. Mientras tanto, el presidente del Reichsbank, Walter Funk, supervisó meticulosamente el envío de enormes sumas de efectivo confiscadas en los territorios ocupados. Documentos archivados oficiales demuestran de manera irrefutable el envío, desde el depósito del Reichsbank en Berlín, de al menos 1.000 toneladas de lingotes de oro, que en equivalentes modernos suman una cantidad que supera los 500 millones de dólares. El Obergruppenführer de las SS Otto Wachter supervisó personalmente las complejas operaciones logísticas para trasladar los valores desde Viena, donde en cajas con la escueta etiqueta Einsatz Reinhardt, operación de saqueo sistemático y exterminio de la población judía, se almacenaban joyas cínicamente confiscadas a miles de prisioneros torturados en guetos polacos. Las principales rutas de evacuación de estas riquezas se dirigieron hacia el este, hacia las montañas de los Sudetes, cuyas duras paisajes y densos bosques proporcionaban condiciones naturales ideales para ocultar tales cargas significativas y peligrosas. Para enero de 1945, las tropas soviéticas se acercaban inexorablemente a Varsovia. Desde las entrañas del tesoro del Reich llegaron órdenes urgentes. Todos los valores restantes debían ser enviados de inmediato en trenes militares especiales y bien protegidos hacia el interior del país, a Baviera y Silesia. Uno de esos misteriosos convoyes, que según documentos constaba de 20 vagones de carga, salió de la estación de tren de Cracovia bajo el manto de la noche del 18 de enero. Solo 3 días después, este tren como un fantasma desapareció de todos los horarios y reportes oficiales en la zona de Wałbrzych, un importante nudo ferroviario en Silesia inferior. Más tarde, algunos de sus vagones fueron, según informes no confirmados encontrados en Checoslovaquia,
pero su contenido permaneció en secreto. En marzo de 1945, las tropas de ingenieros estadounidenses lograron extraer alrededor de 70 toneladas de oro y una gran cantidad de piedras preciosas de las profundas galerías de la mina de sal de Merkers en Turingia. Este hallazgo incluía las joyas reales holandesas y decenas de miles de monedas de oro. Sin embargo, el convoy desaparecido de Waubzik nunca fue encontrado, lo que dio origen a persistentes rumores de que era el que transportaba los más valiosos y secretos tesoros del Reich. El enfoque sistemático de los aliados para buscar valores fue ejemplar. En Merkers, las tropas estadounidenses se guiaron por las marcas de las SS y los albaranes ferroviarios, cruzando información con los archivos capturados del Reichsbank para identificar cada lingote por su número de serie. Todo lo encontrado fue cuidadosamente documentado, fotografiado y enviado en camiones del ejército de EE.UU a Fort Knox. En contraste, no existe documentación oficial comparable sobre el tren de Waubzik, ni números de serie, ni albaranes de transporte, ni registros en los extensos archivos de las SS. En los registros ferroviarios alemanes, solo se menciona como carga militar general. Este vacío informativo se convirtió en un terreno fértil para la aparición y difusión de todo tipo de leyendas sobre el tren, con invaluables tesoros oculto en algún lugar bajo las colinas polacas. El misterio se complicaba aún más por el hecho de que Wałbrzych se encuentra en el centro de una vasta red de túneles construidos durante la guerra. A través de la estación de tren de la ciudad, en esos días, pasaban continuamente multitudes de trabajadores desplazados y guardias de las SS. Hubo testigos que afirmaron haber visto en la profundidad de la noche plataformas ferroviarias cargadas pesadamente con enormes cajas de madera. Sin embargo, en los registros oficiales de las estaciones de esos años, solo hay anotaciones rutinarias sobre entregas de carbón y municiones. Así, el tren desaparecido se convirtió en un verdadero enigma envuelto en el caos de los últimos días del Tercer Reich. La pregunta principal, ¿realmente los nazis escondieron aquí su último oro o son solo rumores nacidos de la agonía del régimen? Permanece sin respuesta. Leyendas de tal magnitud no surgen de la nada, especialmente en lugares tan marcados por la historia como las montañas de Sowi. El mito del tren de oro nació en los años posteriores a la guerra entre los pocos prisioneros sobrevivientes de los campos de concentración nazis y los habitantes locales de esta región. Entre 1943 y 1945, ingenieros nazis, utilizando mano de obra esclava de prisioneros del cercano campo de concentración de Gross-Rosen, llevaron a cabo un ambicioso proyecto subterráneo bajo el nombre en clave Riese, gigante. En el marco de este proyecto se perforaron más de 20 enormes túneles y complejos ramificados en rocas graníticas sólidas. Los pocos que sobrevivieron más tarde contaron historias sobre puertas de acero selladas herméticamente y escondites ocultos. Plataformas cargadas pesadamente, con cajas marcadas con el característico águila de las SS, se dirigían a un tren ordinario cerca de la estación de Soban, que prohibió estrictamente hablar jamás sobre el contenido de esas cajas. Otro testigo, el ingeniero alemán Hans Müller, al borde de la muerte, hizo una declaración sensacional. Afirmó que durante la guerra había inspeccionado y preparado un cierto camino de acceso ferroviario secreto ubicado a unos 7 kilómetros de Waubzik. Este camino, según él, estaba diseñado para 20 vagones equipados con estanterías para carga pesada. Müller también recordó haber escuchado en varias ocasiones a los guardias mencionar en voz baja un transporte especial de valores. Sin embargo, a pesar del dramatismo de estos testimonios, no se han encontrado hasta ahora pruebas documentales que corroboren sus palabras. La prensa local de la ciudad de Wrocław se apoderó y amplificó esta historia. En 1978, el periódico Gazeta Wrocławska publicó bocetos de esquemas de los túneles supuestos
y testimonios de testigos sobre trenes retumbando bajo tierra. Historiadores aficionados al estudiar cuidadosamente los horarios de los trenes notaron un inexplicable vacío en el período del 19 al 22 de enero de 1945, sugiriendo que fue entonces cuando pudo haber desaparecido el tren de oro. Para la década de 1980, los cazadores de tesoros comenzaron a organizar pequeñas expediciones en las montañas de Harz y Zowie explorando minas colapsadas. La antropóloga Anna Zamorska, que estudió la formación de mitos, explicaba la persistencia de la leyenda del tren con una combinación de trauma de guerra, atmósfera de secretismo y orgullo local. Con el tiempo, los recuerdos de los testigos se distorsionaron, convirtiendo trenes militares ordinarios en míticos transportes de tesoros. Pero la idea misma del último secreto no revelado del Reich era demasiado atractiva como para renunciar a ella. Para los habitantes de Waubzik deprimidos, la leyenda se convirtió en un símbolo de esperanza de renacimiento y prosperidad económica. A pesar de la abundancia de datos contradictorios y la falta de pruebas directas, la fe en que en algún lugar de los túneles olvidados aún yace un fabuloso botín del Reich no se desvanecía. En abril de 2015, la noticia sobre un supuesto hallazgo de radar conmocionó a Polonia. El investigador Piotr Koper y el autor alemán Andreas Richter presentaron al público imágenes de un escaneo de georradar en las que, según afirmaron, se podía ver un tren de 100 metros enterrado bajo la ladera de una colina cerca de Waubzik. El viceministro de Cultura de Polonia, Piotr Żuchowski, declaró públicamente que estaba más que 99% seguro de la realidad del hallazgo. Comenzó un inusual alboroto mediático. Waubzik fue inundado por periodistas investigadores y simplemente curiosos. Se pusieron a la venta souvenirs temáticos. Sin embargo, la comunidad científica recibió la noticia con cautela. El profesor Janusz Madiasz de la Universidad AGH de Cracovia advirtió que las características geológicas del área, rocas fracturadas y cavidades llenas de agua, podrían imitar objetos metálicos en el radar. El Instituto Geológico Nacional también señaló la alta probabilidad de falsos positivos en la zona. Los críticos de los métodos de Koper y Richter señalaron que esta pareja ya había sido vista promoviendo historias bastante controvertidas sobre tesoros. Sin embargo, en octubre de 2016, lograron obtener un permiso judicial para comenzar excavaciones oficiales. Los medios de comunicación cubrieron cada paso de los buscadores, pero después de unas semanas de intensa perforación, sufrieron una decepción. Las brocas encontraron una roca granítica monolítica. Ni tren ni cajas, ni el más mínimo rastro de metal. A finales de diciembre, el Ministerio de Cultura de Polonia detuvo oficialmente los trabajos, citando la falta de pruebas y preocupaciones de seguridad. El área fue rellenada. Posteriormente, este evento recibió en la prensa el irónico nombre de la gran mistificación del tren de oro. Sin embargo, este episodio demostró claramente cuán fácilmente las tecnologías modernas pueden ser utilizadas para inflar viejas leyendas y, para muchos entusiastas, se convirtió en un nuevo estímulo para continuar la búsqueda. Investigadores contemporáneos han intentado en varias ocasiones encontrar el esquivo tren utilizando todo el arsenal de métodos científicos. El escaneo de georradar en 2015, como se mencionó anteriormente, dio resultados ambiguos y finalmente no confirmados, ya que las formaciones geológicas naturales pueden crear ecos que se asemejan mucho a las reflexiones de objetos metálicos. El análisis posterior de los núcleos, muestras de roca extraídas de los pozos perforados en el lugar supuesto, mostró solo fragmentos de roca arcilla y pequeñas piedras típicas de minas colapsadas. También se encontraron restos de vigas de soporte de madera, pero su edad, según el análisis de carbono, resultó ser significativamente anterior a 1945, lo que indicaba un uso industrial y no militar secreto del túnel. Un hecho importante fue la ausencia de depósitos de hierro o escamas de óxido,
características que inevitablemente estarían presentes si allí hubieran estado durante décadas rieles y vagones de acero. El estudio arqueológico de la propia estructura del túnel tampoco añadió optimismo a los partidarios de la leyenda. Un examen minucioso de la mampostería de ladrillo en la entrada reveló características de construcciones de minas de carbón del siglo XIX, mientras que las estructuras de hormigón armado y otros elementos típicos de instalaciones militares de la Wehrmacht estaban ausentes. Los pisos irregulares y los numerosos derrumbes dentro del túnel también se alineaban mal con la idea de que en algún momento existieron vías de tren allí. Paralelamente, se llevó a cabo un trabajo meticuloso en los archivos. Historiadores y archiveros revisaron cuidadosamente toneladas de documentos ferroviarios de la época de guerra, registros de estaciones y listas de bienes de las SS, pero no encontraron ninguna mención de un tren especial con valores que hubiera pasado por la estación de Wałbrzych a principios de 1945. Solo anotaciones rutinarias sobre el transporte de carbón, municiones y tropas. Esto permite concluir que o bien todos los documentos relacionados con el tren fueron destruidos con increíble meticulosidad, o bien dicho tren nunca existió. Sin embargo, algunos científicos no pierden la esperanza y la depositan en nuevas tecnologías como la tomografía de muones. Este método basado en la detección de partículas cósmicas que penetran a través de la Tierra, los muones teóricamente puede diferenciar materiales de diferentes densidades profundamente bajo la superficie y podría detectar un gran objeto metálico. Estudios piloto utilizando esta tecnología en la región de las montañas Zowie han mostrado la presencia de algunas anomalías inexplicables, pero la realización de un proyecto a gran escala y costoso aún está en duda. También hay que tener en cuenta que cualquier excavación en las montañas Zowie está estrictamente regulada por la legislación polaca sobre la protección del patrimonio cultural y la naturaleza. Las acciones ilegales no solo conllevan grandes multas, sino que también implican un riesgo real de colapso de los túneles viejos y daño a los ecosistemas. Los expertos llaman a organizar un proyecto interdisciplinario integral bajo la égida del Estado, pero hasta ahora no se ha implementado tal proyecto. Hasta hoy la suma de los datos científicos no confirma la leyenda del tren de oro. Sin embargo, bajo la capa de leyenda sobre el mito del oro se oculta un objeto real, y no menos misterioso el monumental complejo subterráneo Riese. Esta fue una de las construcciones más grandes y secretas del Tercer Reich. Entre 1943 y 1945, la Organización de Construcción Militar, TOTO, y decenas de miles de prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen crearon 7 enormes complejos subterráneos bajo la cordillera de las montañas Zowie y el antiguo castillo de Xiong. Este ambicioso proyecto fue dirigido por el Obergruppenführer de las SS, Hans Kammler. El objetivo oficial de la construcción era trasladar fábricas de armamento estratégicamente importantes y centros de investigación secretos de la Alemania nazi a un lugar seguro, inaccesible para los bombarderos aliados. Los fragmentos de planos que han sobrevivido dan fe de la verdadera magnitud gigantesca de las estructuras subterráneas. Algunas cámaras alcanzaban hasta 30 metros de altura, y eran lo suficientemente amplias para la instalación de vías de tren y el alojamiento de equipos industriales pesados. Sin embargo, a medida que el frente oriental colapsaba rápidamente, el ritmo de construcción se desaceleró drásticamente, y muchos de estos túneles quedaron incompletos. Al retirarse, los ingenieros alemanes sellaron apresuradamente las entradas a las catacumbas con bloques de concreto y puertas de acero. Hoy en día, parte de estos objetos, en particular los complejos de Ossowka Włodarz y Seczka, han sido convertidos en museos y están parcialmente abiertos al turismo, pero extensas áreas de la red subterránea siguen cerradas e inexploradas. Esto alimenta rumores interminables sobre que allí podrían estar ocultos archivos nazis, obras de arte robadas o incluso ese legendario oro.
De vez en cuando se realizan intentos de investigación como las perforaciones del ingeniero Andrzej Jaros en el túnel de Wodar en 2001. Sin embargo, hasta ahora no han producido resultados sensacionales. En los archivos del castillo de Sionge se encontraron órdenes para la fotografía urgente de documentos secretos del Reich para su posterior envío a Berlín, pero las placas fotográficas nunca fueron descubiertas. Las restricciones de acceso a la mayoría de los objetos de Riese, debido a los riesgos reales de colapso de las estructuras y la presencia de municiones sin detonar, solo intensifican la atmósfera de misterio y atractivo de estos lugares para los investigadores. Es ilustrativo comparar esta nebulosa historia con casos reales bien documentados de descubrimientos de tesoros nazis. Así, en abril de 1945, en la mina de sal de Merkers, las tropas estadounidenses descubrieron más de 100 toneladas de oro, una enorme cantidad de monedas, divisas extranjeras y joyas invaluables. Es importante que cada objeto fue identificado por números de serie y documentos de acompañamiento del Reichsbank, después de lo cual todos los valores fueron cuidadosamente descritos y enviados a Fort Knox. Otro gran escondite se encontraba en la mina de sal de Altausee, en Austria, donde los nazis escondieron más de 6.000 obras de arte únicas, incluyendo obras maestras de Miguel Ángel Jan van Eyck y Gustav Klimt. Gracias a la documentación detallada y los esfuerzos del equipo especial Monuments Men, estos tesoros fueron salvados y posteriormente devueltos a sus legítimos propietarios. Hallazgos similares con documentación de acompañamiento detallada se hicieron en Siegen y Nuremberg. Todos estos casos comparten una cosa: la existencia de registros precisos albaranes de transporte, listas de propiedades, registros bancarios. En el caso del oro de Wałbrzych, el tren de oro, simplemente no hay tal documentación. Los registros de la estación de Wałbrzych solo registran transportes rutinarios de carbón y municiones. En ausencia de pruebas documentales, la historia del tren debe permanecer en el nivel de una intrigante, pero no confirmada hipótesis. A pesar de esto, la leyenda del tren de oro ha tenido un gran impacto en la región de Silesia Inferior, convirtiéndola en un tipo de imán turístico. Ya en la década de 1990, el ingeniero polaco Mariusz Trinkiewicz intentó realizar excavaciones no autorizadas en el túnel de Rzeczka, que sin embargo solo resultaron en la detección de escombros de construcción y multas. Después de los hallazgos de radar de 2015, el interés por la región resurgió con fuerza. Surgieron rutas turísticas, safaris del tren de oro, hoteles temáticos y productos de souvenirs. Según la Universidad de Wrocław, esto llevó a un notable aumento en el flujo turístico. Sin embargo, no todos los habitantes locales y expertos comparten este entusiasmo. Ecologistas expresan seria preocupación por el posible daño a los frágiles ecosistemas subterráneos y la preservación de los propios túneles. Los arqueólogos señalan que realizar investigaciones profesionales sancionadas por el Estado podría proporcionar valiosos datos históricos incluso si el oro en sí nunca se encuentra. De una forma u otra, la Casa del Tren de Oro se ha convertido en una parte inseparable de la identidad cultural de la región, continuando alimentando esperanzas y estimulando la imaginación de las personas con historias sobre los misterios del pasado. A pesar de décadas de intensas búsquedas e investigaciones, el misterio del tren de oro de Wałbrzych sigue sin resolverse. Se mantienen una serie de preguntas fundamentales y de vez en cuando aparecen nuevas pistas, aunque sean bastante vagas. En primer lugar, se trata del libro dañado ya mencionado de los archivos de los ferrocarriles alemanes, que contiene un registro de un transporte militar especial de 20 vagones que partió de Görlitz el 18 de enero de 1945, donde en la columna Carga podría estar anotado Versagen, valores. La recuperación de este texto mediante tecnologías modernas podría ofrecer la clave para resolver el enigma, pero requeriría cooperación internacional
y recursos significativos. En segundo lugar, continúan apareciendo testimonios de testigos como el relato de un exprisionero sobre cajas con simbología nazi que supuestamente fueron llevadas a uno de los túneles en la zona de Soban en febrero de 1945. Verificar la veracidad de tales recuerdos antiguos es extremadamente difícil, pero si varios testimonios independientes apuntaran al mismo lugar o detalles, esto podría convertirse en una pista seria. En tercer lugar está el paisaje único de la región. Estudios de radar satelital realizados en 2020 revelaron la existencia de vacíos inexplicables y anomalías de densidad en la zona de los túneles de Bukovka y Rsechka. Un estudio más preciso de estas anomalías mediante tomografía de muones podría aclarar la situación, pero como ya se mencionó, se trata de un proyecto extremadamente costoso y complicado. En cuarto lugar están los vacíos documentales en los propios archivos de la estación de Wałbrzych, donde faltan o están dañadas las páginas de los registros, precisamente del periodo de enero de 1945, cuando, según la leyenda, desapareció el misterioso tren. El descubrimiento de estas páginas faltantes podría cambiar radicalmente el curso de la investigación. Y finalmente, en quinto lugar, están las serias barreras legales y políticas que ralentizan significativamente la realización de cualquier investigación oficial. Según las leyes polacas, cualquier hallazgo arqueológico de más de 100 años se convierte automáticamente en propiedad del Estado, y llevar a cabo excavaciones a gran escala requiere obtener numerosos permisos y conlleva el riesgo de dañar objetos históricos y complejos naturales. No se puede descartar la posibilidad de hallazgos fortuitos. Viejos diarios, cartas, fotografías de la época de la guerra que podrían surgir inesperadamente del olvido y contener la clave para resolver el enigma. Mientras esto no suceda, la historia del tren de oro de Wałbrzych continuará existiendo en la delgada línea entre la historia rigurosa y la fascinante leyenda. Cada nuevo detalle, cada nuevo testimonio o avance tecnológico añade nuevos matices a este complejo rompecabezas que ha eludido una solución definitiva durante casi 80 años. Gracias por permanecer con nosotros a lo largo de todo el video. Si considera que nuestro trabajo es importante, le pedimos que lo apoye con un me gusta y una suscripción. Además, para no perderse los próximos episodios de noticias y estar al tanto de los eventos, puede hacer clic en la campana para recibir notificaciones.